Seguimos aquí en el Living, vamos a hablar de teatro ahora. Estamos recibiendo a Sabrina Esperanza de Al Exhalar, una obra de teatro que se va a desarrollar el 30 y el 31 de agosto y además el 6 y 7 de septiembre en Sala Lazaroff. Es un gusto recibirla, Sabrina. Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Te iba a preguntar, actriz, docente, profesora de literatura, Sí. magíster en ciencias humanas y además está estudiando un doctorado, aguanten un segundito, de actualización de técnicas de teatro periodístico en la Universidad de Birmingham. Exacto. Todo eso, ¿cómo preferís que te presenten? ¿Como académica? Porque en definitiva tenés un título recontra importante, o de la parte más cultural, artística. Buah, qué pregunta difícil. Yo supongo que depende a veces un poco el contexto. Claro, claro. Pero como profesora y actriz yo creo que es como en realidad en definitiva lo que hago en mi cotidiano y lo que amo hacer, así que... Es espectacular porque además creo que la parte... Es como que... Ojo, estoy a nivel un poco de prejuicio. Las dos confluyen, ¿o no? Tanto la parte académica como la artística. Creo que tenés un poco de actriz en la parte académica, Sí. y un poco de académica en la parte de actriz, porque todas tus obras en general tienen como una temática fuerte e intentan dar un mensaje, ¿es así? Sí, sí, tal cual, es Sí, así, bien. es así. Me quedo tranquilo. No, estuviste muy bien. No, tal cual, tal cual. Yo, bueno, considero un poco que dar clase es de alguna manera como actuar. 100%. Es un personaje y también tenés que tener a tu auditorio entretenido, interesado. Así que bueno, siempre un poco digo que soy un poco ahí personaje cuando doy clase. Y sin duda que todo lo que involucra como lo social, lo educativo, lo político, siempre me interesa que esté presente en las cosas que hago en teatro. Sí. Entonces sí, es verdad que confluyen bastante. Confluyen un poco. Está bueno, Sí. porque en definitiva es algo que es súper interesante, sobre todo desde el punto de vista del teatro, que la gente va a ver una función, que cada función es distinta, pero que también esa obra de teatro que estás interpretando te cambie, que no sea ir a ver un espectáculo y que salga exactamente igual, ¿o no? Sí, sí, a mí me pasa un poco eso. Lo tengo con una amiga, bueno, con Gabriela Larrañaga, que además es la productora de la obra. Sí. Decimos que un poco es nuestro termómetro de si realmente la obra nos gustó. Es decir, bueno, no salí igual que como entré. Claro. Si salgo exactamente igual, por ahí disfrutás estéticamente, pero no tiene por lo menos el mismo valor para nosotras que cuando sentís que hubo algo ahí que se modificó. ¿Qué pasó con Exhalar, Al Exhalar? ¿Te presentan el proyecto? ¿Cómo fue que llegás a la obra en particular? Bueno, a la obra en realidad llego porque la directora es amiga mía hace muchísimos años. Sí. Y hemos hecho algunos trabajos juntas, sobre todo más en el ámbito académico. Me regala esta obra que es escrita además por su esposo, por Martín Zimmerman. La directora es Kelly Howe, que es mi amiga, y me regala el libro en inglés. Y bueno, cuando lo leí quedé súper enganchada, fue una cosa que no podía parar de leerlo. Dije, este texto es espectacular, cómo me gustaría que este texto pudiera estar disponible en español. Claro. Y entonces, bueno, al tiempo le digo, che, vamos a traducirlo juntas. Hicimos la traducción y después que teníamos el texto en español dijimos, bueno, y si lo hacemos, fue un poco como así. ¿Es una obra literaria o era un...? No, es un monólogo, es una obra Bien, perfecto. escrita para teatro que fue estrenada en inglés Bien. en Nueva York. Sí, en 2017. Sí, ahí está. Bien, bien, bien. Y se ha hecho en otros contextos de habla inglesa, pero nunca se había hecho en español. Excelente. Es verdad que es la primera vez que se hace esa traducción. Exacto. Y que se estrenó hace poquito. ¿Cuál fue el primer impacto que tuviste cuando leíste el libro y qué fue lo que más te impactó? Bueno, cuando lo leí lo que más me impactó fue como primero el texto tiene como una especie de vorágine, Sí. porque es un monólogo y todo el texto es esta mujer, esta profesora contando una historia y es toda su línea de pensamiento. Entonces, realmente no es que tiene escenas que decís, bueno, acá termina Sí. una cosa, empieza otra, sino que realmente no podés parar de leerlo. Eso por un lado. Y después lo otro es que la obra aborda la problemática de la violencia armada, pero la aborda desde un punto de vista distinto, en donde busca complejizar cuál es el vínculo entre las personas y las armas. Desde un lugar como mucho más del vínculo íntimo, además de la complejidad del problema social. Y desde ese lugar también me pareció como novedoso, un enfoque Sí. diferente por ahí del que esperaba. Es realmente impresionante porque me imagino que todo eso que te pasó cerca del año 2017, no ahora.
cerquita, porque al ser amiga lo tenías presente desde hace tiempo y lo leíste hace tiempo, pero qué impresionante cómo ya en el año 2017 en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, ya se estaba manejando una complejidad o un problema que hoy en día lo estamos viendo de manera muy frecuente en nuestro país. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, cuando le dije a Kelly de hacer la obra, ella lo que tenía miedo era que esta obra fuera como una especie, que fuera recepcionada acá como si fuera una postal de un contexto lejano. Y le digo, mirá que realmente la situación ahora en Uruguay ha ido cambiando, estas situaciones lamentablemente se han ido incrementando. Y bueno, cuando ella estuvo acá haciendo la dirección y cada vez estuvimos también como investigando más, estuvimos trabajando con IELSUR, que es una organización que trabaja hace más de 15 años sobre la temática. Bueno, lamentablemente los números, no solo lo que vemos en noticias y las situaciones, sino también a nivel de números de la cantidad de armas que hay en posesión de civiles legales. Claro. Estamos muy cerca en relación porcentual con Estados Unidos. Exactamente, sin contar las que están de manera sin contar, ilegal. Exacto. Que sin realmente es contarlo, una proporción muy importante, incluso casi igual o más a la que están legalizadas. Desde el punto de vista artístico, ¿fue un proyecto que te costó llegar a darle al clavo con el papel o con el rol que querías darle a esa mujer que contaba la historia? Bueno, sí, o sea, a ver, fue como un proceso muy intenso. Sí. Estuvimos trabajando primero por Zoom y después cuando vino Kelly hicimos como, sí, más de 2 semanas más o menos como de muchísimas horas de trabajo. De intensivo. Sí. Y es muy desafiante porque, bueno, es un unipersonal, estoy sola en escena, es una obra que realmente tiene mucho texto, que es un texto que es muy importante como sobre todo dar en la tecla de los distintos momentos, del ritmo, porque bueno, es solamente una persona en escena. En ese sentido sí. Y después hay una cuestión también como de lo emocional que vive este personaje, que bueno, que sí tiene un desafío como poder conectar con esos momentos. Y que al mismo tiempo la parte, creo, emocional es la más difícil de llegar a darle con el punto justo, ¿no? Porque a veces si te pasás un poquito parece como sobreactuado y si le sacás un poco es como que no estás llegando al punto exacto y una vez que descubrís eso me parece que es el momento o el lugar donde le diste la tecla al personaje, ¿o no? Sí, sí, una de las cosas, por ejemplo, que Kelly, algo muy lindo que ella me enseñó en este proceso es que ella dice que hay una directora de teatro en Estados Unidos que dice que en una sala de teatro hay como una especie como de cantidad finita de emoción que puede estar en ese espacio al mismo tiempo. Claro. Entonces dice que bueno, que si quien está en escena está consumiendo toda esa capacidad, no le dejas nada al público. Entonces como es esto que decís vos ahí como de medir hasta dónde, y Kelly hizo una dirección desde un lugar como de mucha sutileza, es una obra que no tiene grandes despliegues a nivel de escenografía, ni de luces, ni siquiera un gran despliegue corporal. Ella lo que quiso trabajar fue una cuestión como de ir al máximo en la sutileza. Y desde el punto de vista sociocultural, digámosle, de nuestro país, las cosas, las características que tiene nuestro país, ¿se trató de traer, digamos, a la tradición más uruguaya o se planteó ese personaje más estadounidense? ¿Me explico? Sí, te explicás perfecto. Mira, hicimos como una cosa medio mixta. Bien. Por un lado, en la traducción, que eso estamos muy contentas con el trabajo que hicimos, fue un esfuerzo de que fuera una traducción a la manera en que hablamos acá. Bien. Entonces sí, la forma en la que este personaje se expresa es uruguaya. Perfecto. O por lo menos rioplatense. Sí. Y después sí conservamos el contexto del personaje. Es una profesora en una universidad de Estados Unidos y en ese sentido sí no intentamos hacer como una adaptación porque hay algo de lo que vive este personaje que sí funciona en aquel contexto y no tanto acá. Claro. Entonces iba a quedar como muy forzado traerlo como a una situación de Uruguay. Total. Pero sí hay algo de cercanía en cómo este personaje se expresa. ¿Cómo ha repercutido en la gente? Sobre todo, no sé, personas más allegadas, colegas que te hayan comentado. ¿Cómo lo recibe y cómo impacta eso que hablábamos, ¿no? Que estamos viendo una obra de teatro que perfectamente se puede reflejar en la realidad de nuestro país hoy? Bueno, genera así como mucho impacto en esto de que dicen, bueno, qué fuerte lo que el personaje está viviendo y al mismo tiempo el personaje no hace, digamos, como
no hace las respuestas esperables, Claro. no tiene una conducta que vos decís, ah, bueno, era lo que yo hubiera esperado. Sorprende en ese lugar y al mismo tiempo se logra entender por qué el personaje termina optando por las decisiones que opta. Y eso genera como un lugar, por momentos hasta de incomodidad en el público. Totalmente. De sentir que estás entendiendo algo que no creías que eras posible de entender. No Sí. sé si me logro explicar. Sí, totalmente, totalmente. Y que incluso es salir un poco de la zona de confort que tenemos todo el tiempo de las obras de teatro, pero también de las películas del cine, que nosotros vamos yendo a un lugar y el razonamiento lógico nos va a derivar A es B, B es C, entonces C es A, y cuando C no es A, ahí es cuando quiebra un poco el pensamiento. Totalmente, totalmente. Y después lo otro que sí me han dicho mucho es que es increíble cómo está escrito el texto, que realmente vos te imaginás todas las situaciones que Claro. el personaje va describiendo, aunque no las veas. Y eso me parece que es maravilloso del texto. Sí, y sobre todo del teatro, ¿no? Que Sí. muchas veces el teatro tiene como figura la imagen, ¿no? Que uno está viendo, y quizá también porque es un monólogo y no hay interacción, no se puede mostrar, sacar a la persona, meter la escena que está imaginando, pero es realmente interesante eso, porque también tiene que ver con la imaginación y ahí es cuando uno empieza a tratar de empatizar con Sí. lo que esa persona está sintiendo. Sí, totalmente. Y tiene esa cosa como de cuando alguien te cuenta una historia, ¿viste? Cuando alguien te está contando Sí. algo que le pasó y que Uno le va vos- poniendo la fisionomía a eso. Exacto. Y bueno, y juega un poco con eso la obra. Está interesantísima, realmente. ¿Se puede creer? ¿Es un drama dentro del género? Sí, digamos? sí, es un drama. Sí. ¿Y cómo te llevas con el drama en particular como actriz? Bueno, mira, justo el otro día le comentaba a un compañero de teatro que hacía muchísimo, desde que terminé la EMAD, que en realidad casi todo lo que he hecho ha sido más comedia Sí. o cuestiones más de teatro callejero, más de otro estilo. Y hacía muchos años que no me enfrentaba a atravesar este tipo de situaciones. Y bueno, ¿Y es un desafío. ¿Cómo fue ese reencuentro? Y ¿Te bueno, fue es- sencillo a la hora de la elaboración del personaje, de justamente llevar la emoción al punto justo? Mira, yo creo que Kelly hizo como un trabajo de acompañamiento en la dirección tan cuidado que no sé si decir que fue fácil, pero no lo sufrí. Claro. No fue un proceso Bueno. sufrido. Sí fue un proceso, obviamente, de momentos muy difíciles, pero muy acompañada. Y en ese sentido creo que es una de las cosas más lindas que podemos tener como actrices, de poder atravesar un proceso, de ir encontrando también hasta lugares tuyos que no sabías que tenías. Totalmente. ¿Y qué pasa con las emociones que sentís? Porque en definitiva también para poder interpretar y llegar al punto justo de esa emoción tenés que sentir la emoción. ¿Qué pasa cuando baja el telón y quedaste con todo eso, quedás conmovido? Que obviamente el público lo tiene, pero vos lo tenés prácticamente cada vez que lo ensayás, cada vez que lo llevas a cabo. ¿Qué pasa eso una vez que corta? Que cortó. Bueno, mira, cuando se apagan las luces, yo siempre le digo a algunos amigos que me han ido a ver que yo hago tipo... ¡ah! Claro. Porque en la obra, en ese sentido, es un poco como una maratón. Y sí. ¿No? Es una maratón de emociones, de texto, sobre todo de mucha energía. No porque haya... Esto que te digo, no es que hay un despliegue físico, pero hay un despliegue de compromiso emocional que es agotador. En ese sentido quedo como muy agotada. Pero también es lo que tiene, o sea, digamos... Estás actuando, entonces Sí. no es exactamente el mismo compromiso emocional que tenés en la vida real. vida, claro. Exacto. Tema monólogo, tema físico también. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te llevas bien? ¿Es una forma de hacer teatro que te gusta? Mirá, ¿O preferís el elenco? antes de estrenar, Adriana Dorreis, que es una actriz a quien quiero y admiro muchísimo, que ella tuvo una experiencia también de unipersonal, me decía que para ella fue que lo disfrutara muchísimo, Sí. que era una experiencia que ella sentía que como actrices teníamos que experimentar, pero que para ella había sido como una experiencia que estuvo bien como una vez. Y después que estrené pensé, creo que Adriana tenía razón. Adriana tenía razón. En el sentido de que es súper interesante pasar por esa experiencia. Claro. Pero hay un disfrute también de estar con otros en escena que acá no tenés. Sí. Entonces, me parece que está bueno como para conocerte más como artista, sin duda, para encontrar distintas zonas de voz, para aprender muchísimo porque estás ahí. Que igual no estás sola porque el diálogo es con el público. Entonces, en realidad yo no me siento sola.
Sí, lo que no me siento es con alguien que me va a contestar. Exacto. Pero igual el público de alguna manera responde. Sí, totalmente. Sí. Sí, 100%. Que tiene algo parecido también con el stand-up, que ahí es más... Sí, es más explícito, pues la risa. Totalmente. Pero tiene un poco que ver con ese vínculo en donde vos ves las miradas del público, ves su gestualidad, ves lo que les está pasando. Y en ese sentido es un ida y vuelta. Debe ser espectacular la Sí. sensación. Porque sin realmente. hablar te están respondiendo y transmitiendo cosas Totalmente. que a vos Sí, también sí. te hacen sentir bien o no tan bien porque está llegando o no está llegando el mensaje. Tal cual. La última, antes de cerrar, que me interesa, porque Kelly es uruguaya. No, Kelly es estadounidense. ¿Cómo se conocen? Nosotros nos conocimos en un encuentro de teatro político en el 2014. ¿Y hace falta más teatro político en Uruguay? Bueno. O por lo menos Ah, esa línea... Como última pregunta es como súper compleja para desarrollar. No, pero desarrollarla tranquila. Pero yo creo que, bueno, ahí hay toda una discusión de qué entendemos por teatro político, Sí. qué no. Yo creo que en realidad todo teatro es político porque todo teatro da una visión del mundo. El tema por ahí es cuál es la visión del mundo que queremos compartir. Y si es una visión del mundo que va a continuar como reproduciendo desigualdades o queremos poner en escena un mundo distinto o cuestionarnos qué es lo que habría que cambiar de este mundo. En ese sentido, yo creo que sí, siempre es bueno que haya ese tipo de visiones. Excelente. Sabrina, decirle a todos los televidentes que es 30 y 31 de agosto. Exacto. Ese fin de semana, que es el fin de semana que viene, no, el otro. El otro, viernes y Después de la sábado. Noche de la Nostalgia. Ahí está. El fin de semana después de la Noche de la Nostalgia, el 30 y 31 de agosto, y después vendría a ser el siguiente, 6 y 7 de Exacto. septiembre. Van a estar en Sala Lázarov a las 20 horas. 20 y 30. 20 y 30, perdón. No, tranqui, 20 y todo bien. 30. 20 y 30. Excelente. A las 20 estábamos en el galpón, ahora acá 20 y 30 horas. Bien hecha la aclaración. Entradas por Ticantel, Entradas por Ticantel o en la boletería de la sala. que como les decimos siempre, no esperen a la boletería de la sala, intenten de adquirirla antes, porque si no, después se quedan sin entradas. Bueno, Y, ojalá. claro, Y ojalá que haya esa repercusión. hay que prevenir a la gente para que no se quede sin su lugar. Sabrina, muchísimas gracias. Muchas gracias, por la muchísimas charla, un gracias. placer.